Bueno, hasta aquí esa parte. Vámonos directamente a hablar de lo que ha ocurrido en el día de hoy, si me permiten. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado hoy, y además creo que podemos escucharle, sobre la amnistía en Europa, tras un Consejo de Exteriores en el que se ha hablado y mucho de lo que está ocurriendo en Israel y en Gaza. Vamos a escuchar a un Álvarez que decía que esta ley de amnistía no solo no va contra la Constitución, sino que es un proceso en el que se asienta nuestra democracia y con la que se fundó nuestra democracia. Recordaba Álvarez la amnistía del 77 en España, cuando en realidad se venía de una dictadura. Escuchamos al ministro de Exteriores, al señor Álvarez, a la salida de ese Consejo Europeo. Mire, con respecto a la amnistía, yo he pasado todo el día dentro del Consejo y por lo tanto no conozco. He visto algunos titulares de periódico al salir y sobre los comentarios de Josep Borrell. Yo no comento comentarios. Lo que sí le puedo decir es que en toda Europa las leyes de amnistía son siempre instrumentos de construcción, de convivencia y de concordia. Y eso es lo que necesita Cataluña y lo que necesita España: convivencia, concordia, diálogo. Las leyes de amnistía no son nada extraño en la Unión Europea. Leyes de amnistía en los últimos años, y esto lo pueden comprobar en sus hemerotecas, ha habido en Francia, en Italia, en Portugal, en Bélgica, fuera del entorno estricto de la Unión Europea, pero dentro del mundo de las democracias consolidadas, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en nuestra propia historia reciente. Las leyes de amnistía en España siempre han sido instrumentos para construir concordia y convivencia. De hecho, una ley de amnistía fue el arranque de nuestra actual democracia. Y desde luego esos son los parámetros en los que se mueve el Gobierno de España, siempre dentro de la Constitución, siempre dialogando, siempre construyendo convivencia y siempre construyendo. Estos son los parámetros en los que se mueve. Decía, yo no comento comentarios. En Europa me han dicho que están todos bien, nadie me ha preguntado por la ley de amnistía, sino que me han felicitado, ha dicho Álvarez también, por la investidura que va a conseguir el señor Pedro Sánchez, como ligando una cosa y la otra, lo cual sería admitir que la amnistía se está haciendo por un... sería admitir, no porque todos no lo sepamos, que lo sabemos, sino porque en realidad va contra el precepto mismo de crear una ley de amnistía, el hecho de que se haga por el puro beneficio espurio del presidente todavía en funciones, Pedro Sánchez. Dice, no comento comentarios y en Europa no están preocupados. Bueno, Josep Borrell, alto representante de Exteriores para la Unión Europea, decía esto. También me hacía una pregunta sobre un tema hispano-español, ¿no? Por el proceso político en España para la formación de gobierno. Y voy a contestarle en español. Mire, yo estoy aquí ahora como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, en una rueda de prensa aquí, en una institución comunitaria, dando cuenta de los debates de un Consejo Europeo, no, de un Consejo de Asuntos Europeos. Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española. Lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión y que en algún momento la expresaré, porque tengo pleno derecho a hacerlo, sin involucrar a las instituciones europeas de ninguna manera, pero ciertamente aquí y ahora no es el momento. Pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política previa pueden imaginar lo que pienso. Y sin conocer todavía la ley de amnistía, porque no la conozco, sé que se ha publicado hoy, pero he estado encerrado en el Consejo y estos días, créanme, he estado terriblemente ocupado con los problemas propios de mi función, pero sin conocer la ley de amnistía en su detalle. Bueno, he estado profundamente preocupado, ahí lo tienen, por esa ley de amnistía, y eso que es curioso porque él mismo ponía la excusa, ¿no? Dice Álvarez que no le han dicho nada, pues será por lo que decía Borrell.
será porque estoy en este sitio y no me puedo pronunciar sobre esto. La realidad es que hay una profunda preocupación sobre todo lo que está ocurriendo, no solo con la amnistía en sí mismo, sino con el hecho de que aunque se ha quitado el concepto famoso ya aquí en España de lawfare, sigue habiendo una guerra en realidad, o va a abrirse una serie de comisiones hablando de que ha habido guerra judicial a raíz de la política contra políticos. Y eso le preocupa y mucho al Tribunal Supremo, que ha dicho textualmente en su comunicado, muy breve, que enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones y que es incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado. Es decir, está diciendo directamente el Supremo, oye, lo de la separación de poderes os lo habéis cargado. Se ha pronunciado también la COE, la patronal de empresarios, sobre esto, diciendo que además trae inseguridad jurídica hasta el punto de que a ver cómo se nos va a mirar desde fuera y esto puede afectar incluso al crecimiento económico, que van a estar muy atentos. De momento no se habla desde la patronal de una huelga y respecto a la posible convocatoria de una huelga general por parte de los sindicatos, el Partido Popular dice que se sumará si la convocan ellos. Desde Vox ya han dicho que va a haber, que por su parte van a promover esa huelga general el próximo 24 de noviembre. Con esto estamos en España, no es lo único que está pasando en el mundo, ni mucho menos. De hecho, si me permiten, a estas horas el protagonismo también nuevamente vuelve a estar en Israel. Allí se han recibido hoy una serie de ataques desde Líbano por parte de tropas del brazo militar político de Hezbollah, directos esos ataques contra la infantería israelí. Dice Benjamín Netanyahu que responderán al fuego con un fuego mucho más peligroso y que si les hacen daño, el daño que haga Israel será mucho mayor. Lloyd Austin, el secretario de Estado norteamericano, hablaba de esta manera, sin embargo, sobre esa posible amenaza en el norte de Israel. Regarding the threat levels from Hezbollah in the north, what we've seen throughout this conflict, throughout this crisis, is tit-for-tat exchanges between Lebanese Hezbollah and Israeli forces in the north. So your question as to whether or not they are a threat, they have been a threat and remain a threat, and it's a threat that is not taken lightly by the Israeli defense forces. And so this is something that the Israelis, I predict, will remain focused on for the foreseeable future. Bueno, esto decía Austin respecto a esa guerra en el norte, ¿no? Ya siempre ha sido una amenaza. Siempre ha sido una amenaza. Y ahora habrá que luchar contra ello. Mientras tanto, lo que se discute en realidad, dentro de toda la comunidad internacional, es si va a haber pausas humanitarias, si por fin se va a poder acceder o no al interior de Gaza y si se van a poder sacar a una serie de refugiados. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, además de hablar de amnistía, también ha dicho que efectivamente prevén que en el día de mañana puedan salir 80 personas con destino o a través de la frontera de Egipto, porque su destino final no será Egipto. Ese es el trato al que han llegado precisamente con el Cairo, que no se quedarán allí, y todavía están pendientes de que Egipto efectivamente confirme esto. Israel ya ha dado luz verde a que en ese paso de Rafah, que no siempre está abierto, pero presumiblemente mañana harán porque sí, puedan salir estas 80 personas. El problema, la ONU dice que más allá de lo que se discute, de si se para 4 horas o no, que no termina de ser real y que nadie avisa de cuáles son las 4 horas que cesan los bombardeos, la ONU dice que en Gaza lo que está es paralizada cualquier operación que haya por su parte, que no está llegando a ningún sitio. Eso está diciendo la ONU. Y si me permiten, allí mismo todavía se habla también, desde uno y otro lado del mundo, de lo que está ocurriendo. Israel sigue adelante con la operación. Hoy se ha pronunciado hace apenas unos minutos Lula da Silva. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dice que Israel está cargando contra inocentes sin ningún criterio en esa franja de Gaza y que después del acto de terrorismo provocado por Hamas, las consecuencias de la solución de Israel han sido tan graves como las del propio acto terrorista. Esto dice textualmente el presidente de Brasil. De hecho, en esa misma línea se han pronunciado desde Jordania, que dicen que el problema que tiene Israel es que está atacando con bombas a la idea de ese terrorismo, de esa organización que primero les asaltó a ellos, y dice que el problema es que no se puede acabar con eso de la manera que lo está haciendo Israel, con ese bombardeo indiscriminado. Esas son algunas de las opiniones que está viendo hoy, pero eso sí, desde Israel insisten en otra línea. De hecho, el ministro israelí de Defensa ha dicho que ya han logrado un control de Gaza, que jamás ha perdido ese control, la organización, y que ahora
después de 16 años, ya han perdido ese control y los terroristas están huyendo. Que los propios civiles, dice, son los que están saqueando sus bases y que ya se va camino de poder pacificar la zona. Eso dicen desde el Ministerio de Defensa israelí. En esa línea están, y si se preguntan ustedes, ¿y qué pasa en el otro lado del mundo? Que parece a veces tanto olvidado. Bueno, pues en Ucrania, para hablar de esa guerra entre Rusia y Ucrania, ha estado hoy, entre otros, el secretario de Defensa, Antony Blinken. Allí, entre muchas otras cuestiones, se ha refrendado ese apoyo estadounidense, pero cuidado porque lo que ha ido Blinken a hacer es las sumas de cuánto da el dinero de un sitio y otro. En eso están. Desde la Unión Europea también se han pronunciado al respecto, diciendo que no se van a cansar de apoyarle y que trabajan en esa seguridad futura. De hecho, Estados Unidos está yendo más allá y atentos al movimiento estadounidense. Hoy Blinken iba allí a hacer los números para poder presentarlos en el Congreso esta semana, porque esta misma semana Joe Biden ha logrado que en la cumbre de la APEC en San Francisco se encuentren Estados Unidos y China. Un Joe Biden que llamó dictador en su momento a Xi Jinping, más allá de las connotaciones políticas, desde luego algo que sentó como lo que era, una afrenta a China en ese momento. Bueno, pues se van a encontrar ambas casas diplomáticas el viernes en San Francisco, en esa cumbre de la APEC. ¿Y qué quieren ahí? Pues lo que quiere Estados Unidos es intentar lograr una declaración conjunta sobre Ucrania. Quiere Estados Unidos sacarse Ucrania del mapa político interno. Tiene graves problemas. Solo el 14% creen de estadounidenses creen dentro de Estados Unidos que Joe Biden y sus políticas les han ayudado en algo. Más del 50% considera que no le ha servido en absoluto. Y como ustedes comprenderán, hasta el 86% piensan que si estaban mejorando era por otro tipo de cuestiones, pero que en absoluto lo era por este tipo de asuntos. Pero que no era por Biden, sino porque me hubieran subido el sueldo, porque fuera mejor la economía, pero no se lo atribuían. Solo el 14% pensaban que Biden, con 600.000 millones de dólares inyectados en la economía, les hubiera ayudado. Ante eso, y la baja popularidad que tiene por lo que está ocurriendo en Ucrania, porque es difícil este conflicto de entender en Estados Unidos de una manera amplia, les es más fácil entender, por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina y por qué se apoya a Israel, más difícil es comprender el dinero que va al gobierno de Zelensky. Pero el de Netanyahu lo tienen más claro, más allá de que digan otra cosa. Ahora, con esto sobre la mesa, Joe Biden quiere encarar las elecciones hacia 2024 quitándose estos escenarios bélicos del tablero. Está intentando, de alguna manera, que Netanyahu frene en todo esto. Ya ha reconocido el propio ministro de Exteriores israelí que efectivamente si la guerra se prolonga durante más de 3 semanas, la presión internacional va a ser excesiva para que haya una pausa humanitaria, incluso una tregua, y para que se pare el conflicto. Pero quiere también quitarse Ucrania de la mochila, les decía yo, quiere pegarle una patada a ello para que no exista ese conflicto bélico en la campaña electoral. ¿Cómo? Vía China. Este viernes quieren convencer a China para esa declaración conjunta en la que se desmarque de Rusia. Vamos a ver si lo consiguen, porque de momento parece pedir demasiado. Y si me permiten, con todo esto sobre la mesa y con el pensamiento de que no está claro cuándo van a bajar los tipos en la Reserva Federal, Morgan Stanley o Goldman Sachs no se ponen de acuerdo, lo vamos a mirar enseguida en el cierre de Wall Street, mirando a los gráficos, y vamos a hablar de ello también en nada, en Money Markets, con Daniel Lacalle y el resto de expertos e invitados. Pero si me permiten, terminamos donde está el foco de la polémica en nuestro país, en la calle Ferraz, que continúan a estas horas, como van a ver, las protestas ante esa ley de amnistía que hoy ha presentado el Partido Socialista. Ya no es solo el pacto, se está llevando a cabo. Vamos hasta allí. Jornada de protestas, el Partido Socialista ha salido a justificarse ante todas estas personas, ante un poder judicial que no da crédito, ante cientos de magistrados, ante los colegios de abogados. Falta el Tribunal Constitucional, que no se puede pronunciar en principio porque es un tribunal político, pero que ya emitió una suerte de informe previo diciendo, como no se nos va a preguntar, desde el CGPJ decimos esto, el Consejo General del Poder Judicial, que no es el Constitucional, pero que viene a tener una suerte de idea de lo que está ocurriendo aquí. Todo el mundo, dentro de las grandes judicaturas, incluyendo las afines al Partido Socialista, han cargado contra esta ley
que hoy, sin embargo, da sus pasos. Y es curioso, tan dentro lo tendrá el Partido Socialista que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, cuando quiere defenderla, dice esto. Mira, escuchen. Es una ley que presenta el Grupo Socialista absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional. Impecable desde el punto de vista constitucional. Que además es un paso de gigante. Lo ha tenido que repetir porque dice impecable desde el punto de vista impecable desde el punto de vista constitucional. Félix Bolaños, el vivo retrato de la imagen que se come un marroncito, en este caso, y que no está nada claro dónde va a acabar este sapo. ¿Por qué? Porque hacía falta que siguiera el gobierno, o por lo que ustedes quieran. Va a seguir lloviendo porque las protestas se arrecian en Ferraz y en tantos y tantos sitios. Veremos cómo acaba todo este capítulo, que parece está lejos de llegar al final. Vámonos con Moni Márquez, vámonos a lo económico.